Y aún, Padre, sana a los que están enfermos, fortalece a los débiles, da victoria a los que están luchando y envía salvación y vida eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, quédate con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Es un texto muy conocido, pero a veces un texto, hermano, que ha sido manipulado y se ha torcido realmente, hermanos. Pero que Dios nos ayude a todos a comprenderlo y llevarlo a la práctica. Amén. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, verso 9. Quiero que lo lea conmigo. ¿Lo tienen? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Ustedes son la divina Garza, la mamá de Tarzán, aunque no lleguen a mamá de Chita. Sí, como dije, hermano, un texto muy manipulado, tergiversado, pero que Dios nos ayude, hermanos, realmente a situarnos donde debemos de situarnos. Amén. Al terminar de señalar, hermanos, la tarea que tenemos como piedras vivas, que es lo que estudiamos en el tema anterior, que era, hermanos, para la edificación de la casa espiritual, la vida espiritual. Ahora, hermanos, se nos habla o se nos define la vocación que tenemos como cristianos, como creyentes, como iglesia de Cristo. Y es precisamente, hermanos, el anuncio de la reconciliación de los hombres con su Creador a través del sacrificio de Cristo. Es decir, queridos hermanos, que ser cristiano no es venir a ser, hermano, una sanguijuela que está para chupar sangre, sino para que sea testimonio vivo, hermanos, de la gracia de Dios. No ha sido llamado ni para ser, hermano, un maniquí, ni mucho menos, hermano, una persona como una sanguijuela, ¿verdad? La mayoría de los cristianos, hermano, están que parecen maniquíes ahora, hermanos, que están como adornos, y otros, hermanos, se van al otro extremo como sanguijuela, de que solo están, hermano, y tienen a Dios para que les dé y les dé y les dé, y ahí está, dame, y pareciera ser, hermanos, que la vida cristiana fue diseñada de esa forma, y no es así, sino que, como le digo, hermanos, ser cristiano es venir a ser testimonio vivo de la gracia de Dios, un testimonio que necesita nuestra familia, nuestros vecinos, nuestros amigos, compañeros de trabajo, compañeros de estudio, y que lo necesitan las naciones. La pregunta sería, tu vida como cristiano, ¿qué testimonio, qué mensaje
le estás dando a tu familia, porque por ahí se empieza, a tus vecinos, a tus amigos, a tus compañeros. Y si no es este el mensaje que tú estás dando, entonces has malentendido el llamamiento, la vocación que tienes como cristiano. Todo cristiano es llamado a ser, hermanos, un anunciador, un obrero, hermanos, del evangelio, a predicar el evangelio. Ese es el cristiano. Y todo cristiano es llamado. Ningún cristiano puede hacerse a un lado. No puede estar ahí, hermano, como un espectador. Entonces, esas cosas, hermanos, son las que vienen para ayudarnos a nosotros ubicarnos. De eso se trata al final. No se trata de estarlo criticando a ustedes, hermanos, de estarlos juzgando, de decir, aquí hay unos que parecen maniquí, no tocan nada, están ahí, hermanos, como que están para estarlos vistiendo todos los días, y otros están, hermanos, solamente como la sanguijuela chupando sangre. No es la idea ofender, no es la idea de estar criticando y juzgando, sino que la idea de Dios es situarnos, ubicarnos y ponernos en el camino que lleva hacia la vida eterna. Amén. De eso se trata. Entonces diríamos, hermanos, el cristiano como linaje escogido para anunciar la obra y la gloria de Cristo. Si usted leyó bien conmigo, eso es lo que dice ahí prácticamente. Sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Ahí está la función. Ahí está la razón de ser. Pero a veces la gente se queda con lo primero. Y que sos un príncipe, que sos una princesa, que vos sos aquí, que tú eres allá, y que eres una guerrera de Dios porque te gusta hacer alboroto, y que tú eres la maravilla del mundo. Y no, hermano, no es para eso. Tiene su función. Nos está hablando del carácter de nuestro llamamiento. ¿Se imagina usted el Señor Jesucristo presentarse, hermanos, y decir: yo soy el Hijo del Dios viviente, yo soy el Mesías Rey, yo soy de quien habló las Escrituras, respétenme? Aún el mismo día, yo no he venido para ser servido. Él vino y se humilló hasta lo sumo. Y fue llevado a la muerte, y dice la Escritura, muerte de cruz. Traía una función, traía una tarea a realizar. Y lo cumplió en la cruz de Calvario. Esas palabras, hermanos, de la cual lo dice tan claro, hermanos, Juan, como ningún otro. Cuando Jesús está colgado y antes de entregarse le dice al Padre: consumado es. Esa palabra consumado es, está diciendo que ha quedado cancelado el precio por el pecado de los hombres. La demanda de Dios hacia los hombres, y que los hombres no podían pagar ese precio. Vino alguien y canceló ese precio. Él pagó por nosotros. La Biblia dice, aquí dice adquirido. Si usted lee más adelante, dice que Cristo nos compró, no con oro ni con plata, sino con su preciosa sangre. Canceló nuestra deuda. El pecado nos había esclavizado. Fíjense, nos había esclavizado. Ahora, si nosotros vamos a lo que es un esclavo, mayormente los esclavos, hermanos, que habían en Israel, eran personas que no podían pagar deudas.
y era tan alta las deudas, entonces ellos, hermanos, eran sometidos a una esclavitud para pagar la deuda. O a veces destinaban pues a una familia, a veces hasta niños. Esa era la ley que había. Y por eso estaba, hermanos, aquella ley que cada 50 años, hermanos, se ponía en práctica esa ley donde todos los esclavos, hermanos, quedaban libres. Pero habían, como se dice, buenos amos. Entonces los que habían sido esclavos no se querían ir. Entonces se cambiaba el papel de esclavo a una persona que se le pagaba por su servicio. Eso era una figura de la obra de Cristo, que un día iba a venir y iba a cancelar ese precio. Y por eso el Señor Jesucristo dijo: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Nos vino a libertar de la esclavitud del pecado. Amén. Vamos a entrar a los detalles. Fíjense, hermanos, lo que dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Luego el verso 10 dice: vosotros que en otros tiempos no eras pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces dice que nos hizo linaje, linaje escogido. Y eso lo entendemos con el verso 10, que en otro tiempo no éramos pueblo, no éramos pueblo de Dios, pues no habíamos sido escogidos como lo fue escogido el pueblo de Israel. Pero ahora somos pueblo de Dios. Y esto lo sabemos, que esto sucedió, hermano, en Cristo Jesús, que a través de su gracia derramada en cada creyente, Dios nos hizo sus hijos, es decir, familia. A eso se refiere cuando somos, hermano, linaje, linaje de Dios, o como dice ahí, sois linaje escogido. Ahora, hermanos, lamentablemente puede distorsionar las cosas, que llevamos el ADN de Dios, cuando Dios es espíritu. Pero inventan tantas cosas, y que esto se las reveló el Espíritu Santo. Entonces usted se va a ir a sacar el ADN y le va a salir el ADN de Dios. Vaya a hacerse el ADN. O sea, y la gente, y como no leen la Escritura, ni les importa lo que dice la Escritura, lo que les importa es lo que le está diciendo el predicador, que les encanta que los, ¿qué? Que los eleven, ¿cómo? Lisonjeen, cabal. Eso le encanta a la gente, y la gente se siente cómodo. Se acerca a alguien: ya sabía que usted iba a venir. Dios me habló hoy que iba a venir un varón así, así, así. Sí, y me dijo: en la frente trae una luz, y estoy viendo esa luz que trae. Usted va a ser un profeta de Dios, y usted va a ser mayor que Juan el Bautista, y usted va a ser más grande que Elías. Ningún profeta del Antiguo Testamento se va a comparar con usted. Y a aquel hermano el corazón se le inflama, y ojalá se le explote y se muera, pero no se mueren los bandidos. Entonces agarra la vara, y después van con las hembras ahí. Usted es una princesa, una guerrera de Dios. Y son guerreras porque danzan. Eso no es ser guerrero ni guerrera. Ser un soldado son los que se van a ir a reventar el alma a una guerra. Y Pablo le dice a Timoteo que la iglesia estaba sufriendo la gran persecución. Compórtate, ¿cómo le dice? Soporta las aflicciones como buen soldado de Cristo.
en la batalla, en la persecución, donde tienes que dar testimonio, donde eras amarrado en un poste y que te iban a quemar y te decían, niega a Dios, niega a Cristo y te vas a salvar. Y tú, como un buen soldado de Cristo, dices, jamás voy a negar a aquel que dio la vida por mí, aleluya, ni nunca me ha hecho nada malo para ahora yo lo venga a negar. Sí, porque un soldado va en la guerra, hermano, le cae un disparo en la pierna, se amarra algo, y él, aunque cojeando, él sigue adelante. Ese es un soldado. Que le pasa ahí, hermano, casi le vuela la oreja y le ponen algo, él sigue adelante. Ese es un buen soldado. Eso es estar en una guerra, en una batalla. Ahí se forman los valientes, como se formaron, hermano, aquel grupo de personas que seguían a David, que llegaron a tener renombre, porque peleaban contra gigantes. Y otros todavía lo sobrepasaba, hermano, porque no era uno, con 2 gigantes. Y después lo sobrepasó otro en su testimonio, porque peleó con 3 gigantes. Y cuando hablamos de gigantes, no eran gigantes enfermos, hermanos, que estaban ahí, solo llegaron a matarlo. Los ocupaban de paladines, que sembraban el terror, hermano, a los otros ejércitos. Pero ahora cualquier guerrero, ¿guerrero de qué? Tal vez herrero. Ponerle espuela a los gallos. O a las patas a los caballos que les ponen herradura. Pero de guerrero no tienes nada. ¿Cuándo te han dado una pedrada por predicar a Cristo? ¿Te han echado agua caliente por predicar a Cristo? ¿O que alguien te amenaza y te agarra de la camisa? ¿Cuándo? Dígame, ¿cuándo? ¿Cuándo te han volado los dientes por predicar a Cristo? Uno los manda a ciertos lugares. Ay, ahí no, hermano, ahí dicen que matan, dice. Ahí no, muy lejos. Pero bien que la yuntegüey, bien que lo jala. La novia, pues. Sí. A uno le dijo, hermano, en la isla allá hay alguien que está dispuesto a abrir. No, hermano, hasta la isla, ir hasta arriba, después agarrar una lancha. No, hermano. Pero le salió una yuntegüey ahí, mire. Nadie lo envió y ahí iba él solo. Y cuando no se lo envió, allá andaba predicando. ¿Y quién lo envió usted a predicar allá? No, como usted dijo que yo fui. Ah, qué bien. Y después me di cuenta que era que lo andaban jalando ahí. No, hermanos. Dios no nos llamó, hermano, a ser maniquíes. ¿Qué es lo que piensan, hermanos, ¿cómo le llaman estos? Los músicos. Que quieren que les aplaudan, que se les admiren. Y quieren ganar premios ahora y todo. El predicador que ya les gusta, hermano, como los fariseos, que le digan que son grandes y que son la maravilla del mundo y que levantan sus flecos para atraer la atención de medio mundo. Y que les gusta que les digan maestros, doctores. Ya no les gusta que le digan ni pastores, hermano. No, hermano, no se trata de título. Esto no es un simple título. Y no lo están dando para que tú ahí te creas la divina garza. Es una vocación. Es una tarea grande, delicada, la que Dios te está encomendando. ¿Están de acuerdo? No todos, ¿se dan cuenta? Pero aunque no lo estén,
Entonces, al hacernos familia de Dios, que fuimos adoptados, dice la Escritura, y fuimos, en otra parte dice Pablo, fuimos injertados en el olivo, siendo dice un olivo silvestre. Fíjense, ¿saben lo que es un olivo silvestre? Un monte. Hay uvas que son dulces, hay uvas que son ácidas, porque son silvestres. Pero el Señor nos arrancó de ahí y nos injertó en el verdadero olivo. Y el olivo es el pueblo de Israel, que en vez de estarlo condenando y menospreciando, debemos de apreciar, como dice Pablo, que por la dureza del corazón de ellos, nosotros tuvimos la gloria de conocer la gracia de Dios, de recibir la gracia de Dios, porque si ellos no hubieran endurecido sus corazones, ahí se hubiera acabado todo y fuéramos todos reos de eterna condenación. Nada tenemos de qué gloriarnos con respecto a los judíos, porque ellos son el verdadero olivo. Y fuimos injertados, es decir, nosotros estamos chupando la savia del verdadero olivo, porque ahí fuimos injertados. De lo que debemos de gloriarnos es de Cristo, en el sentido de decir, darle gloria siempre a Cristo. Y para eso fuimos llamados, para glorificar a Cristo, el cual se le dio un nombre sobre todo nombre, porque así como fue humillado hasta los sumos por los hombres, Dios lo exaltó también hasta los sumos y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla, lo que está en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Hermano, ¿y habrá alguien debajo de la tierra? Yo no sé, pero ahí dice la Escritura que aún debajo de la tierra. Usted averígüelo si quiere. Entonces no hay nada de qué gloriarse. Esto no nos debe llenar, inflamar el corazón de soberbia, de exaltación. Porque el Señor lo que nos está dando ahí es una tarea, una vocación, un llamamiento. En primer lugar, su propósito fue salvarnos y hacernos ciudadanos de la patria celestial. Antes no éramos pueblo, hoy somos pueblo de Dios. Somos ciudadanos. Por eso, si usted lee el verso 11, dice, os ruego como extranjeros y peregrinos. La mayoría no se siente así. Y se debieran de sentir como extranjeros, como peregrinos, como lo fueron, hermanos, los patriarcas, que a pesar que se les dieron, hermanos, la tierra que Dios les había prometido, llegaron, habitaron ahí, pero nunca la poseyeron, dice la Escritura, porque esperaban una patria mejor. Sino que fueron, aún dice, advenedizos. Fueron humillados y todo. Y hasta la fecha son humillados. Y se les dice que donde están no es de ellos. Y se les tiene como advenedizos ahí, siendo ellos los de la promesa en esa tierra. Y ustedes se acomodan en este mundo. Y están dispuestos a vender hasta su propia vida con tal de acomodarse, cuando no debieran de acomodarse. Ay, qué gloria, soy linaje escogido de Dios. Sí, y el propósito no lo estás desarrollando. ¿Y qué sirve que te gloríes si no lo estás poniendo en función? Y voy a finalizar con esto. Mas vosotros sois, dice, linaje escogido, fíjense, real sacerdocio, nación santa,
Es decir, un pueblo que fue apartado. Fue escogido, apartado para un propósito. No para que se echaran a dormir. Sino un pueblo adquirido por Dios, y adquirido es comprado con un precio muy alto, la cual tú ni yo podíamos pagarle a Dios. Pero su Hijo Jesucristo pagó ese precio, lo canceló ahí en la cruz del Calvario. Por eso somos hijos de Dios, y por eso ahora somos un pueblo adquirido por Dios, y por eso somos una nación santa, y somos real sacerdocio, y somos un linaje escogido de Dios. Por eso, pero tiene su propósito aquí. Un pueblo apartado para Dios, para tener funciones de un sacerdote. Si usted lee y lo estudiamos en el libro de Hebreos, dice que el sacerdote fue establecido para ser de bendición para los hombres. Es decir que la labor que tiene un sacerdote de mediar entre Dios y los hombres, hermanos, con Dios, era un mediador. Entonces el sacerdote tenía que entrar al santuario y orar por el pueblo, y tenía que velar por el pueblo, y tenía que estar en medio del pueblo. Y por eso él estaba lleno también, hermanos, lleno de grandes desventajas, igual que los demás, para que no se exaltara sobre los demás, sino que pudiese ser solidario con el sufrimiento de los demás. Fue puesto para que tuviera paciencia con los demás. Pero ustedes no tienen paciencia con los demás, ustedes se enojan con alguien y se lo hartan hasta que lo devoran todo. Entonces, ¿dónde está la vocación? ¿Dónde está lo que eres y dice que eres real sacerdote y escogido de Dios? Linaje escogido. ¿Dónde está la tarea? No está haciendo honor a ello. No estás dando testimonio de la gracia de Dios, sino que todo lo contrario. Te pareces al mundo. Eso es lo que está pasando ahora. Es una apostasía tremenda la que está sufriendo la iglesia evangélica en todo el mundo. Y lo digo como un reto para que tú digas: yo no quiero ser igual a todos, yo quiero ser lo que tú quieres que yo sea, Señor. Ese es el reto. Y así vino a ser el pueblo. Dice, te escogí de entre todos los pueblos para que vinieses a ser diferente y especial. Y por eso les dio leyes a ellos, para que fueran diferentes, para que supieran, hermanos, quién era el Dios de ellos. De eso se trataba el pueblo de Israel. Y fuesen una nación especial. Hace poco estudiamos, hermanos, este martes que estudiamos sobre la pretendida invasión del rey Sennacherib, el rey de los asirios, que le hablaba grandes cosas delante de Dios, contra Dios, y llegó a blasfemar contra Dios diciendo que los dioses de los pueblos no lo habían podido librar de sus manos, y que el Dios de los hebreos tampoco tenía el poder para liberarlos. Y por eso Dios peleó la batalla y no permitió que el rey de Judá saliera a la batalla con sus soldados, para que se diera cuenta ese rey y el mundo, y ahora también nosotros tuviésemos el testimonio de que Dios pelea nuestras batallas. Un ángel envió, un ángel, así dice la Escritura, un ángel de Jehová fue a pelear. Y murieron de los asirios 185,000. Y los demás con su rey salieron huyendo. Y dice que salió huyendo avergonzado el rey de Asirio.
y se fue a meter al templo de su Dios avergonzado. Y para el colmo de los colmos, sus hijos fueron detrás de él y lo mataron ahí. Claro, él les había enseñado que un rey no podía ser derrotado y que tenían que hacer y sembrar el terror, el miedo en el pueblo. Así les enseñó. Y ahora ver a su tata humillado, avergonzado, no lo podían tolerar, lo mataron. Sus propios hijos, porque él mismo les había sembrado esa soberbia. Entonces todas las naciones tuvieron temor del rey Ezequías, el rey de Judá, porque el Dios de los hebreos, el Dios de Ezequías, del rey de Ezequías, había vencido al poderoso rey asirio Sennacherib. Y que el Dios que tenían como omnipotente y que no le podían enfrentar, el Dios de los hebreos lo había vencido. Y no es que hayan dioses, sino que son, hermanos, ídolos, dioses falsos, que dice la Escritura que tienen ojos pero no ven. ¿Han leído eso? ¿Han leído eso? Tienen oídos, no oyen. Tienen nariz, no huelen. Tienen boca, no hablan. Así dice la Escritura. Manos, no palpan. Tienen pies y no caminan. Y como no pueden caminar, necesitan ser cargados. Pero Dios no. Dios estableció su trono en los cielos. Y la tierra es el estrado de sus pies. Diga gloria a Dios, hombre. Y nos ha dado a nosotros la vocación, el llamamiento de realizar la tarea de evangelización. Entonces se van a anunciar, como dice aquí, las virtudes de Dios, la gloria de Cristo, el poder de Cristo y el sacrificio que Él hizo en la cruz para cancelar nuestras deudas. Entonces somos llamados por ir a publicar, a anunciar. Pero la tarea no iba a ser fácil. Porque cuando Jesús iba con la cruz, hermanos, en una esquina había un grupo de mujeres llorando por Él. Y ahí les dijo: no lloren por mí, llorad por vuestros hijos. Porque si esto hicieron con el árbol, ¿qué no harán con las ramas? Y usted sabe, hermanos, lo que se hacen con los evangélicos. Cómo se burlan, cómo se les menosprecia, se les critica, se les juzga y se les golpea y si es posible se les mata. Porque si lo hicieron, como dice ahí, con el árbol verde, dice, ¿qué no harán con las ramas secas? Eso es ser un pueblo adquirido por Dios. Eso es ser realmente un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa. Eso significa. No ahora, hermano, para ensalzar a los hombres, como que si de eso se tratara. Y el problema es que no leen las Escrituras. Y si las leen, a saber qué es lo que leen. Y si la leen, no les importa lo que dice ahí. Lo importante es lo que escuchan, lo que quieren escuchar. Lo que les importa es lo que venga a llenar sus expectativas, lo que ellos quieren. Satisfacer los deseos de la carne. Eso es lo que anda buscando la gente. Y engañan, manipulan, porque a la gente le encanta eso. Y hacen creer que esto es como que legalismo, como que estamos en la ley y que muchos demandan. Es Dios el que demanda. Si no os hacéis como niños, dice Jesús, no pueden ser mis discípulos. Y el que no toma su propia cruz
no puede ser mi discípulo. Esas son demandas. Y el que no se aborrece a sí mismo no puede ser mi discípulo. Son palabras de Jesús. Son demandas. Como alguien dijo, demanda nuestras más altas virtudes y no esos bajos instintos, que es lo que es lo que se demanda ahora, los instintos, es decir, que les satisfagan los deseos de la carne, que se sientan bien, que se sientan cómodos en una congregación. Eso es apelar a los instintos bajos que tienen los hombres, ¿verdad? Y hacen diferencias ahí. Si alguien, hermano, es de buen testimonio, le hacen ver que lo que hizo no está malo, porque pueden dejar a un lado el mal testimonio o el buen testimonio. Estoy hablando de dinero, y ya no lo van a recibir. Yo me acuerdo de un varón mecánico, arreglaba los vehículos, llegaban algunos ahí, y él de repente le decía: me siento mal, varón, quiero un consejo, me está pasando. No, eso que le pasa, no, eso está bien, varón, no. Claro, cuando a mí me preguntaba, yo le decía: bueno, tiene que reconciliarse con Dios. Entonces él miraba la diferencia, le gustaba más lo que decían los otros. Ajá. Aquí hablan bonito, este me habla feo. Hermano, hagamos honor. Hagamos honor de lo que Dios ha hecho con nuestras vidas. Nos hizo un linaje escogido. Es decir, una persona especial. Real sacerdocio. Se refiere, hermano, al sumo sacerdote. Era el único que podía entrar al santuario allá en el templo de Salomón. Y no entraba todos los días ni entraba cuando él quería. Solo entraba una vez al año. Y aún esa vez que él entraba, tenía que entrar en temor de Dios. Y tenía que haber hecho un sacrificio por sus pecados para entrar limpio delante de Dios. Y aún así, a pesar que entraba con su traje, hermanos, era una maravilla ver el sumo sacerdote, el traje especial que Dios había diseñado para él. Pero en medio de ese traje especial, abajo, acuérdense, estaba rodeado de campanitas y entraba amarrado. Y entonces él entraba ahí, y cuando él no se movía y no se escuchaban las campanitas ahí adentro, entonces el que estaba afuera con el lazo le pegaba un jalón. Y si con ese jalón no se escuchaban las campanitas, porque Dios, como pasó con los hijos de Elí, que los fulminó ahí en el santuario. Y como no podían entrar para rescatarlo, por eso entraban con ese amarre. Entonces lo jalaban y ahí venía el cuerpo. No es que iban a entrar, hermano, a agarrarlo. No. Y por eso llevaban esas campanas. Imagínense usted todo lo que llevaba el sumo sacerdote. Que a pesar que era un alto privilegio, pero así como era el privilegio grande, honroso, así también era el compromiso que él tenía con el pueblo. Porque después que él terminaba de hacer el sacrificio por el pueblo de Israel, él salía y se sentaba como señal que había terminado de hacer el sacrificio, y lo que se esperaba era que la gloria de Dios descendía. Y si la gloria de Dios no descendía, hermano, es porque no había sido recibido el sacrificio. Y ahora estaban peores que como llegaron. ¿Se imagina usted eso, hermano?
Pero qué alivio para el sumo sacerdote cuando descendía la gloria de Jehová al santuario, hermano. Uf, un gran alivio, porque eso era señal que había sido aceptado ese sacrificio que él había realizado. Y nosotros hemos de ser, hermanos, como estos reformadores que se proponían, hermanos, si un alma no se salvaba, no se iban a dormir. Hubo un hijo de un gran predicador, hermano, se metió a hablarle a los indígenas. Usted sabe ir a hablarle a los indígenas. Obviamente tenía que tocarle sus ídolos y todo. Era un riesgo. Así mataron a muchos misioneros. Aún en los pueblos, usted no puede hablar en contra de los ídolos. Lo apedrean o lo agarran a patada ahí, porque los está ofendiendo. Y él se metía a esos pueblos ahí, indígenas. Era jovencito y le pegó, usted sabe, las enfermedades en ese tiempo eran incurables. Y le dio, hermanos, lo de la sangre, no sé cómo es que le llaman eso. Cáncer en la sangre, no sé cómo es que le llaman. Le dio eso y tuvieron que irlo a sacar muerto. Pero se había ganado ese pueblo para Cristo. Se había convertido hasta el brujo de ese pueblo se había convertido. Imagínese usted, para que no solamente el jefe, sino que también el brujo se había convertido. Y hay otro predicador, hermano, que se metió, ese salió vivo. Y el testimonio de él era, hermano, que para poder hablarle a ellos necesitaba un traductor, y el único que podía traducir era un indio que era borracho, un indígena, y él tuvo que agarrarlo, hermano, y a eso lo tenía que sostener. Entonces tenía que decir las palabras que él le hablaba a ellos, entonces él traducía ahí, y así lo agarró hasta que se convirtió ese hombre. Son las grandes proezas que se hablan de estos hombres. Aún hasta evaluarse uno mismo. Hay un predicador, hermano, que grandísimo, hermanos, en cada campaña, hermano, eran miles y centenares llegaban, hermano, a doblar sus rodillas. Y dice él que una vez se embarcó para otro país que lo habían invitado, y cuando llegó había un predicador ahí y estaba en campaña y escuchó el mensaje. ¿Y saben lo que dice este hombre? Ese se llama humildad. Ahí se dio cuenta que él no era convertido y había sido el predicador famoso invitado a ese lugar. Y pasó, levantó la mano y pasó, dice. Y el pastor oró por él, porque se dio cuenta que ni convertido era de aquellos que venían siendo formados por las escuelas, las universidades religiosas, de salir como pastores, como ministros de Dios. Hay otro, hermanos, que la lucha de él era contra vanagloriarse. Entonces él se sometía, y dice que una vez que iba, hermanos, subiendo, predica, y cuando comienza a bajar después de predicar, se encuentra con el pastor y le dice al pastor: tremendo, usted es un gran hombre de Dios, le dice, un gran predicador. Sí, le dice, antes de subir el diablo me lo estaba diciendo allá en mi cuarto, dice. Y antes de subir al púlpito dice que fue una gran lucha la que hizo. Y qué grande lo de estos testimonios, hermanos, porque a veces uno se siente mal. Yo no sé cómo se siente usted al predicar, si se siente que usted ya domina la predicación. Usted llega con seguridad y predica con seguridad. Pero a mí hasta la fecha de ahora, a mí me tiemblan las piernas. Y eso me hacía sentir mal, porque escuchar a los otros predicadores que se falta de fe, que es un gran siervo, entonces no es siervo de Dios. Usted sabe después todo lo que le dicen a uno. Pero cuando uno escucha, hermano, el testimonio de estos hombres, entonces no andaba mal.
Otro gran predicador dice que al más entrar a la presencia de Dios, lo que le iba a preguntar era, ¿por qué yo, Señor? Porque dice él, habían hombres mejores que él para llevar el evangelio. Y que al más entrar, dice, al más cerrar los ojos y poder ver a Dios, dice, preguntarle, ¿por qué yo, Señor? ¿Han escuchado esa frase, ¿por qué yo, Señor? Son testimonios grandes, ¿no?, de estos personajes. Está otro, Juan Bunyan. Ese hombre era un maldiciente. Y mire cómo era tan tremendo, que en el mercado dice que se ponía con otro, y a veces con mujeres, a ver quién maldecía más, y hasta los premiaban. Y por eso cuando escribió su testimonio, usted va a encontrar esa frase ahí, que dice, gracia para el peor, fíjense, para el peor de los pecadores. Ahora el testimonio que usted escucha de estos grandes es que su mamá era santa, y cuando ellos nacieron así, y que ya traían el chunche de gallo aquí, ¿cómo le llaman ustedes? Aurola, no sé qué, ya lo traían aquí, y que sus manos eran milagrosas, que cuando tenía 5 años puso las manos sobre un enfermo y sanó. Cuentos, ya no se puede decir ni cuentos chinos, ¿va? Cuentos de vieja, no sé qué, leyendas. No, hermano. Pablo dice que lo más vil del mundo escogió Dios. Pareciera ser como un requisito, que el que puede ser salvo primero tiene que haber sido el más vil del mundo. ¿Hay alguno aquí? Solo uno. Disculpen los ángeles. Disculpen los ángeles, solo uno. ¿No? Soberbios. Si escucháramos el testimonio de usted a través de sus esposas, el más vil, dice lo peor del mundo. Y por eso Pablo, y finalizo, decía, hermanos, palabra fiel, que Cristo vino por los pecadores, de los cuales, dice, yo soy el primero. Esa fue la grandeza de ellos. Y por eso Jesús decía, el que quiera ser grande tiene que ser servidor de todos. Y por eso se estableció que el mayor iba a servir al menor, para que nadie se gloriara. Y Pablo lo dice, que es por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. El mayor tenía que servir al menor, cuando en lo natural es todo lo contrario. En las herencias, el mayor se llevaba la gran parte de la herencia y lo demás se repartía con todos los menores. Así era la ley. Pero en Dios, hermano, las cosas fueron diferentes. Que lo hizo todo por el que llama y no por el que quiere. Por eso los temores que habían, hermano, Abraham manifestó su temor, porque el mayor era Ismael, no Isaac. Entonces era Ismael. Entonces el llanto de Abraham al principio era Ismael, porque era el vigor de él, la fuerza de él, el primogénito. Pero como es por el que Dios llama y no por el que quiere el hombre, entonces dice, no, en Isaac te será llamada descendencia. Y lo mismo fue Isaac con sus 2 gemelos. ¿Cómo se llamaban?
Jacobo y Esaú. ¿Ah? Jacob y Esaú. Como que se le olvidó a Isaac y quiso mediar, quiso forzar las cosas, que Esaú, que era el mayor, recibiera las cosas. Pero otra vez viene el llamamiento. Eso es increíble, hermano. ¿Nunca te has preguntado por qué Dios no llamó a tu hermano, sino que te llamó a ti? ¿Ah? ¿Nunca te has preguntado? O aquellos que estimamos grandes para nosotros, que hubieran sido mejor que nosotros. Y uno se pregunta, ¿por qué no él? ¿Por qué yo? Eso es lo que decía este predicador. ¿Por qué yo, Señor? Si habían otros mejores que yo. Pero lo que Dios estableció es por el que llama. Y si Dios te reveló a tu vida y trató y está tratando con tu vida, con mayor razón debes de esforzarte a perfeccionar tu relación con Dios. Eso se llama gracia. Gracia es que no merecías. Miren cómo es la cosa. El juez viene, condena. Fuiste hallado culpable y viene la condena. Gracia es que fuiste condenado, pero te perdono. Así de sencillo. Eso es gracia. Eso es misericordia. El caso de Moisés. ¿Quién era el mayor? Era Aarón. Entonces, la lógica de nosotros, ¿por qué Aarón no tomó el llamamiento? Porque no lo llamó el Señor a él, sino que llamó a Moisés. Y ustedes recordarán, hermanos, que por Moisés Dios elige a Aarón como sumo sacerdote. Y María era profetisa. Y una vez se quisieron poner a la par, aún quisieron ser mejores que Moisés. Y se lo fueron a decir en la cara. ¿Acaso Dios no habla también por nosotros? ¿Por qué no quiere someter? Porque la gente piensa eso, que el predicador quiere someterlo. Pero lo que hay allí es que codicia. Lo que hay allí es, hermanos, tener, ¿cuál es la otra palabra? No, que quieres ser lo que el otro es. ¿Ah? Entonces Aarón y María le fueron a reclamar. Pero como Moisés, dice la Escritura, era manso, y que no hubo un hombre tan manso como Moisés, no dijo nada. Y ahí vino la voz de Dios y le dice a Moisés: tráeme a tu hermano y a tu hermana y me lo llevas ahí a la puerta del tabernáculo, y ahí les voy a mostrar a quién he llamado yo y quién es mi siervo. ¿Qué le pasó a la mujer? ¿Ah? Le dio lepra. ¿Y qué le pasó a Aarón? ¿Qué le pasó a Aarón? ¿No se acuerdan? Como era el sumo sacerdote, fíjense cómo Dios tiene cuidado, cosas que ustedes no tienen cuidado cuando hablan de los ministros, pero Dios tiene cuidado de los suyos. A él no le puso lepra, pero sí le mostró y le dio una señal. Su vara floreció, ¿se acuerdan? Eso fue lo que pasó. Y gracias a Dios que tuvieron la humildad de aceptar eso. Pero Moisés no quería, todo lo contrario. Cuando Josué le dijo, hermanos, que habían dos personajes hablando en lenguas y que no habían asistido a la reunión, Moisés le dijo: ¿tienes celos tú de mí? Yo deseara que todo el pueblo, todos, no solo ese grupo, todos recibieran, que todos fueran profetas. Es decir, no estaba en él el querer proporcionarse a las almas. Y eso de manso, hermano, la gente se equivoca. Y ya sacar un Moisés ahí todo dundito, no. De manso a dundo, nada que ver.
Cuando él se enojaba, hermano, hasta la tierra se abría. ¿Ah? Él tenía su carácter, que dominaba su carácter. Como somos llamados nosotros a dominar nuestro carácter, es otra cosa. Porque Dios no se mide por los caracteres. Dios no anda viendo y dice, no, el carácter de este es muy duro, muy bravo, va a echar a perder la grey. Voy a escoger a uno de carácter suavecito. El de carácter suavecito es aquel, Dios le bendiga, hermanito, ¿cómo está, hermanito? Qué lindo la hermanita, qué chula la hermanita. Y esas palabritas así con el gran cuchillo en la espalda, hermano. ¿Verdad? Y ahí donde viene el dicho que, Señor, líbrame de las aguas mansas, que las bravas yo me voy a encargar. No los elige por el carácter. No se crean ese cuento. Es por el que Él quiere, su voluntad, su propósito. Y acuérdense que su voluntad es santa. Pregúntate, ¿por qué no fue otro el llamado, sino que fuiste tú? Y la respuesta lo tiene, porque Él lo quiso así. Por eso le plujo en su santa voluntad llamarte a ti. ¿Y qué estás haciendo tú con ese gran privilegio? Desbaratándolo, sirviéndole como tú quieres, desobedeciendo el llamamiento de Dios. Haces tus propios planes en vez de tomar los planes de Dios. No está haciendo honor al llamamiento. Pero para eso se escribieron estas cosas, para ejemplo y para amonestación nuestra. Una vez más, hermano, yo quisiera conocer la voluntad de Dios. Pues aquí está, Dios te la está revelando. Yo quiero que tú seas como lo que dice aquí. Eso es lo que yo espero de ti, que hagas honor al llamamiento que te hice. Cierra tus ojos y dile, Señor,